Como decíamos hace un momento, estamos estudiando la serie Caminando con el Buen Pastor. Caminando con el Buen Pastor. Lecciones del Salmo 23. Hace un momento hablábamos con Eunice sobre este salmo, el aprendizaje que estamos teniendo en esta serie. El Salmo 23 es probablemente el más conocido, junto con el Padre Nuestro y tal vez 1 Corintios 13, los pasajes más conocidos de la Biblia. Y muchos de nosotros crecimos aprendiendo este salmo y repitiéndolo en la escuela dominical o en la iglesia. Ahora se ha vuelto tan familiar que muchas veces perdemos de vista las poderosas enseñanzas que hay ahí. A veces pasamos por alto. Decimos, el Señor es mi pastor, sí, pero cuando entendemos por qué David dijo eso, cuando entendemos por qué dijo él, nada me faltará, cuando entendemos junto a aguas de reposo me pastoreará, es diferente. Por eso estamos estudiando este salmo. Queremos al final de esta serie poder ver con nuevos ojos el cuidado de Dios sobre su pueblo, sobre nosotros. Pero no solo eso, no se trata de aprender algo, se trata de aprender a vivir de esa manera, sabiendo que tenemos un buen pastor. Como siempre, el código QR aparece ahí. Usted puede usar su teléfono para poder tener el bosquejo completo de este mensaje. Igual también puede obtener los anteriores para que usted pueda después revisar. Están todos los pasajes que usamos, están los puntos del mensaje. Básicamente usted puede refrescar el aprendizaje a través del bosquejo. Muy bien, quiero invitarle por favor a que leamos juntos el Salmo 23. Estamos empezando cada mensaje así. Salmo 23. Al final de la serie lo vamos no a leer, lo vamos a decir, porque lo vamos a repetir varias veces, ya deberíamos de aprenderlo. ¿Ok? Vamos entonces a leerlo. Ahorita todavía lo hacemos juntos. Leamos juntos. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Rápidamente, hasta que hemos aprendido en estos mensajes anteriores. Primero, Jehová es mi pastor, no es cualquiera, es el Dios todopoderoso. Y eso es lo que dice David. Era la convicción de David, era la convicción de Israel en esa época y debe ser nuestra convicción hoy. Nada me faltará. ¿Qué quiere decir eso? Que puedo estar tranquilo porque Él cuida de mí. También estudiamos, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Aprendimos que el único lugar donde podemos nosotros encontrar tranquilidad, podemos saciar las necesidades de nuestro corazón es con Él. Y allí es donde Él nos cuida. No hay otro lado, mis amigos. Y hoy seguimos adelante, vamos al verso 3, la primera parte. Y hoy el tema del mensaje es: confortará mi alma. Confortará mi alma. Y eso nos lleva al primer punto directamente. Es el pastor que restaura a sus ovejas. El pastor que restaura a sus ovejas. Salmo 23, 3, la primera parte. En español son 3 palabras, en hebreo 2. Confortará mi alma. Confortará mi alma. Lo primero que nos llama la atención
yo no sé si a usted, a mí sí, es que aquí pareciera que no está hablando de ovejas. La primera parte donde dice Jehová es mi pastor, claro, pastor, nada me faltará, está hablando de la oveja. Después dice, junto a, ¿cómo es? En delicados pastos me hará descansar. Otra vez, oveja, una oveja come pasto. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Nuevamente, una oveja a la par de una fuente para beber. Pero aquí cambia, confortará mi alma. Pareciera como que está cambiando la metáfora, como que está cambiando la idea. Sabemos, claro, que no está hablando de, no es una clase de cuidar ovejas, sino es una clase o es una declaración de confianza en el cuidado de Dios. Pero esa frase, confortará mi alma, podría parecernos a nosotros muy diferente del resto del Salmo, y eso se puede deber a nuestra traducción. Porque nuestra traducción dice confortará mi alma. Ahora, ¿qué es confortar? Confortar, según el diccionario, es dar vigor, espíritu y fuerza a alguien. También hay otra palabra, reconfortar. Cuando alguien está triste, nosotros reconfortamos. Nos acercamos, damos un abrazo, damos palabras de ánimo y para nosotros eso es. Entonces, ¿cómo le das palabras de ánimo a una oveja? Recordemos eso. Porque David estaba pensando diferente a nosotros. ¿A qué se refería David con esto? ¿A qué se refería? Esta palabra confortar es la traducción de un término hebreo que significa regresar. Ahí es donde el asunto de las traducciones se pone más complicado. Porque el concepto que David tenía cuando escribió estas palabras es mucho más amplio que nuestra palabra en castellano confortar. Ahora, ¿sí tiene que ver todo con eso? Sí. ¿Fue una buena traducción? Sí. Dentro de las capacidades del lenguaje, sí. Pero literalmente esa palabra quiere decir regresar, o para ser más exactos, quiere decir realizar un movimiento lineal regresando a un punto del que previamente se había partido. En otras palabras, estaba aquí, salió para allá y regresa. Traer de vuelta, volver al punto de partida. Cuando entendemos eso, entonces nos damos cuenta que sí está hablando de ovejas. Porque la oveja está aquí, se va, pero confortar es traer de regreso a esa oveja. Otras versiones, queriendo ampliar más el concepto, porque es un concepto un poco más difícil de traducir, quieren hacerlo, o lo traducen de una manera diferente. En algunas versiones dice restaura mi alma, que tiene mucho sentido. O dice convierte mi alma, o sea, transforma mi alma, reconforta mi alma, o infunde fuerzas, da nueva vida a mi alma. Ahora, el asunto es que, ¿cómo nosotros podemos decir, me trae de regreso y me da nueva vida? Me trae de regreso y conforta mi alma. Me trae de regreso y me renueva. La idea que David tiene allí es esta. Una oveja que se va y cuando regresa es limpiada, cuidada y puesta nuevamente en su lugar. No en un lugar de segunda categoría, sino de vuelta a su lugar. Y ese término, esa idea en hebreo, se usa en otras partes de la Biblia. Por ejemplo, Zacarías 1:3 dice, por lo tanto, dile al pueblo, está hablando Dios, el Señor de los ejércitos celestiales dice, regresen a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Ahora, es la misma idea. Está diciendo Dios, regresen a mí, vengan a mí. Y yo voy a ir a ustedes. Ahora, no es simplemente, bueno, aquí estoy, ya vine. Sino es, lo que está hablando aquí, el concepto es, si ustedes restauran su relación conmigo y regresan, yo voy a regresar con ustedes y voy a restaurar mi relación con ustedes. A eso se está refiriendo.
Y eso es lo que David quiere decir en este versículo. Ahora, para entender mejor esto, tenemos que recordar algo. Las ovejas son propensas, o como dijo Aristóteles, tienen una cualidad especial para perderse. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. ¿Qué quiere decir? Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Jesús también se refirió a la misma idea cuando dijo: si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? David está pensando en una oveja que por alguna razón se separa, pero se refiere a la actitud del pastor que va a buscar a esa oveja y la trae de vuelta. Nuevamente, tenemos que entender el concepto para que no nos quede duda ahí. No es como un reo que se escapa de la cárcel. Déjenme usar ese ejemplo. Un reo se escapa de prisión, los policías lo encuentran y lo traen. Y no le van a decir: papito lindo, venga de regreso. Lo van a agarrar y lo van a regresar. Y cuando él regrese, no regresa a terminar la condena que tenía, sino lo van a volver a juzgar y le van a agregar años de condena por haberse huido. Porque es la idea de: te voy a agarrar y te voy a meter aquí, te voy a castigar porque te fuiste. No es eso lo que David está diciendo. David no está diciendo: se fue la oveja, la agarro y como se portó mal la voy a llevar al carnicero. No está diciendo eso. La idea de David es: va por la oveja al pastor, trae de regreso a la oveja y entonces cuida la oveja porque probablemente viene lastimada, limpia la oveja y la vuelve a poner en su lugar, en su rebaño. Eso es lo que David quiere decir. Ahora, sin duda alguna David había hecho eso con ovejas, las ovejas de su papá cuando las cuidó, pero también algo más. David sabía lo que era perderse. Y David sabía, y no estoy hablando de oveja, estoy hablando del rey David, el pastor y rey David. Sabía lo que era perderse y sabía lo que era ser regresado por Dios. Y sabía lo que era ser restaurado por Dios. Ahora, David sabía que una oveja sola, separada del rebaño y del pastor, es presa fácil de los depredadores. Pero no ese es el único problema, que un lobo se la coma. No, hay otro problema, y es que la oveja, como diríamos en buen salvadoreño, es un poco chambona. No es muy hábil. Una oveja puede llegar a un lugar, se recuesta, pero si se recuesta en un espacio donde hay un pedacito quebrado o una hondonada pequeña, la oveja se va a ir así. Y después no se puede levantar. La oveja no se puede levantar. Tiene las patas muy cortas. Y si tiene mucha lana, no va a poder voltearse. Y si es gordita, menos. Entonces una oveja abatida, así se llama, caída, es una oveja en problemas. Yo en la vez pasada les he hablado ya varias veces de Philip Keller. Él es un hombre de Dios, pero él también fue pastor de ovejas. Y él dice esto: es sumamente triste ver a una oveja abatida. ¿Qué es una oveja abatida? Es la que cae de espaldas y ya no se puede levantar por sus propios medios. Acostada de espaldas con las patas al aire, se despelleja frenéticamente en su infructuosa lucha por ponerse de pie. A veces bala un poco pidiendo auxilio, pero generalmente se queda acostada pataleando con temor y frustración. Si el dueño no llega en un tiempo relativamente corto, la oveja muere. ¿Por qué se muere la oveja? Porque ese movimiento y por la posición en la que está, se forman gases en su estómago y esos gases pueden inclusive reventar su sistema. O sea, es peligroso. Y David sabía eso, que una oveja se va y se abate o se cae, es no solo presa fácil para cualquier animal, sino también puede morir a causa de lo que está haciendo. Es la misma idea que Pedro usa en 1 Pedro 5:8. Cuando él dice: estén alerta,
cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Para un león, un lobo, un coyote, un animal un depredador, llegar a un lugar y ver a una oveja abatida con las patillas para arriba es servirle la mesa. Ni siquiera tiene que pelear para comer, solo llega y come. Es lo mismo que nos pasa a nosotros, mis amigos, cuando nosotros nos separamos del Señor y estamos a la deriva. Porque el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Sí, eso será con los hermanos débiles, pero yo oro, yo soy esto, yo vengo a la iglesia, a mí no me pasa. El que crea que está firme, miren que no caiga. Ahora, esa es la idea. La idea entonces es una oveja que se va y que es regresada y restaurada a su posición. Ahora, David nos dice exactamente de qué está hablando, porque dice restaura o conforta mi alma. Está hablando de su alma. En hebreo es una palabra que es nefesh, que se puede traducir como vida, un ser vivo, es un alma, pero muchas veces, y en este caso está hablando de eso, de la parte interior de la persona. Es donde están los sentimientos, las pasiones, el conocimiento y la voluntad. El alma expresa al hombre entero, a su total personalidad. Y veamos cómo lo usa la Biblia para entenderlo claramente. Job 12:10. En su mano está el alma, y está hablando de la vida, el alma de todo viviente. Salmo 42:1 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi interior, mi ser interior, mi corazón, mis pensamientos claman por ti. Nefesh, Génesis 34:3, pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Está hablando de un hombre que se enamoró de Dina, la hija de Jacob. Su alma, su corazón se apegó a ella. Ahora, unamos los dos conceptos. Primero es confortar, traer de regreso y restaurar. ¿Qué? Mi alma, dice David, mi alma. Traer de regreso el alma. Ahora, ¿a qué se refería David? Probablemente, cuando él escribió este salmo, que ya dijimos que lo más seguro es que lo escribió en sus últimos años, no cuando era pastor, cuando él ya había pasado muchas cosas, y solo déjeme mencionar una. Un día el rey David, en lugar de ir a la guerra como era normal, se quedó en su casa. Y como él vivía en un palacio alto, él no tenía nada que hacer y se puso a ver para abajo y vio que en el patio de una casa abajo había una mujer bañándose, y una mujer muy bonita. Así que, como él era el rey, él mandó a traer a esta joven porque le interesó. Pero esta muchacha era casada. Y el rey David no le importó. Hizo un complot ahí para deshacerse del esposo de Betsabé y se quedó con Betsabé. Ahora, dígame si eso no es que el alma se va. Pecado. Pecado. Y no crea usted que David hizo eso y después dijo, no, me voy a arrepentir porque hice algo malo. No, David siguió su vida como que nada. Hasta que Dios mandó un profeta, el profeta Natán, y el profeta Natán usó una parábola para llamar su atención, para exhortarlo. Y finalmente le dijo, ese eres tú. Tú te robaste a la mujer de Urías y tú pecaste delante de Dios. Eso no fue patada al pecho, esa fue triple patada. ¿Qué hizo David? Dice la Biblia que David se arrepintió. Ahora, ¿cómo sabemos que se arrepintió? Salmo 51 del 10 al 12. Lo escribió David y ese salmo explica claramente que fue escrito a raíz de eso que pasó. Dice, crea en mí, oh Dios,
un corazón limpio y renueva un espíritu firme dentro de mí. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Verso 12, devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu de obediencia me sostenga. ¿Qué pasó ahí? Dios mandó a buscar a su oveja. Natán fue el encargado de ir a buscar a la oveja, confrontar con su pecado a la oveja, a David. Por cierto, no crea tampoco que Dios va adelante, va a buscarnos, nos agarra y nos vuelve a poner en el mismo lugar si no nos arrepentimos. No funciona así. El arrepentimiento es central en la vida cristiana. Así que el pastor fue a buscar a David y lo trajo de regreso. La palabra que utiliza el Salmo 51:12, donde dice devuélveme, es la misma palabra que usa David cuando está escribiendo conforta o confortará mi alma. Es el término hebreo shub, que quiere decir regresar. Dios mandó a traer a David, David regresó y conocemos la historia. Dios estableció a David nuevamente en su posición. Eso es confortar el alma. Cuando David escribió estas palabras, él sabía perfectamente de lo que estaba hablando. Sabía claramente porque él mismo había sido confortado por Dios o restaurado por Dios. La idea entonces, mis amigos, que se quiere transmitir acá es esta. Mi pastor me trae de regreso al rebaño y me fortalece para volver a empezar. No estamos solos. No tenemos un pastor al que no le importamos. Sí nos importa. Nosotros le importamos a Dios y Dios va a buscarnos y nosotros necesitamos querer regresar, porque también había ovejas que no regresaban. Pero David regresó y bajo esa perspectiva escribe estas palabras. Muy bien. Cuando entendemos un poco más el concepto que David tenía cuando escribió las palabras, podemos comprender mejor lo que David está diciendo en ese salmo. Y eso nos lleva al segundo punto. El cuidado de Dios sobre su pueblo. Porque aunque David estaba hablando de su experiencia personal, está hablando de la experiencia también de todo el pueblo de Dios. Cuando los fieles del Antiguo Testamento cantaban este salmo, no podían hacerlo sin pensar en el cuidado de Dios sobre su pueblo. Cuando ellos decían, Jehová es mi pastor, nada me faltará, me guiará por lo que... Siempre me trabo en esta parte. Yo soy el primero que se lo tiene que aprender. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Ellos lo cantaban y ellos sabían lo que estaban cantando. Ellos sabían lo que estaban cantando. Probablemente lo que ellos pensaban primero era en el cuidado de Dios. Salmo 77:20. Como rebaño guiaste a tu pueblo por mano de Moisés y de Aarón. Ellos cantaban esto. Ellos entendían que Jehová era el pastor del pueblo de Israel. Salmos 81. Presta oído, oh pastor de Israel. ¿Quién es el pastor de Israel? Jehová. Tú que guías a José como un rebaño. Esta es una manera literaria de hablar. No está hablando de José el hombre, sino está hablando del pueblo. Y al hablar de José se refiere a todo Israel. Tú que guías al pueblo de Israel como un rebaño, tú que estás sentado más alto que los querubines, resplandece. Ellos tenían claro cuando cantaban esto que Jehová era el pastor de Israel y que ellos se comportaban como ovejas. Y lo vuelvo a decir, se comportaban como ovejas. Isaías 31. Dios dijo, ¿qué mal les va a ir a ustedes, israelitas rebeldes? Ovejas rebeldes. Hacen planes sin tomarme en cuenta y pecan una
y otra vez. ¿No cree usted que los israelitas cuando cantaban ese salmo no sabían eso? Claro que conocían su historia. Sabían que ellos pecaban. Sabían inclusive mientras caminaban y cantaban que ellos mismos personalmente cada uno también había pecado. Y también sabían algo, que cuando ellos decían confortará mi alma, ellos lo entendían como lo entendió David. Es ir a buscar a la oveja y traerla de regreso. Entonces ellos sabían que Dios había ido a buscarlos a ellos, que Dios había ido constantemente o que iba constantemente a buscarlos a ellos. Y es que ese es el mensaje central de los profetas. Miren, hoy se habla mucho de los profetas modernos y gente que adivina el futuro como que fuera el horóscopo. Y ellos dicen que ellos son herederos del movimiento profético del Antiguo Testamento. Eso no es cierto. Las profecías del Antiguo Testamento, yo diría, son un 90% de exhortación, es vuelvan al Señor, y un 10% de algo predictivo de futuro. En general, lo que ellos llegaban a decir es, vuelvan, regresen. Era el pastor yendo a buscar a sus ovejas. Isaías 31:6 dice, israelitas, vuélvanse. Es la misma palabra, shub, regresen, vuélvanse a aquel contra quien ustedes se han rebelado tan abiertamente. Isaías, Jeremías, vuélvanse. Y él agrega algo más, apóstatas o los que son infieles, y los curaré de su infidelidad. Nuevamente, regresen. Joel 2:12, ahora bien afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, regresen a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Es el pastor buscando a sus ovejas para traerlas de regreso. Pero no solo en el Antiguo Testamento. Mateo 3:12. En aquellos días se presentó Juan el Bautista, 3:1 y 2, perdón. Se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Y usted diría, bueno, pero aquí dice arrepiéntanse y ahí dice volver. El asunto es este, en hebreo no hay una palabra para arrepentimiento. El hebreo es un idioma con un vocabulario, el hebreo antiguo, es un idioma con un vocabulario muy restringido, a diferencia del griego, que es amplísimo. Entonces había conceptos que se usaban para hablar de arrepentimiento, y uno era, ¿cuál? Vuélvanse, shub, regresen, que se traduce en el Salmo 23:3 como confortará. Pero es la misma idea y Juan el Bautista lo dice. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué esto? Y cuando los santos del Antiguo Testamento cantaban ese salmo, ellos sabían, no podían decir que Dios no los había ido a buscar. Claro que los había ido a buscar. Los profetas atestiguaban eso. Ahora, recordemos esto. Las ovejas son propensas a extraviarse. Pero en el Antiguo Testamento había algo peor todavía. Los pastores no hacían nada para que las ovejas regresaran. Ahora, ¿quiénes eran los pastores? El gran pastor era Jehová, o es Jehová, y los pastores eran los líderes del pueblo. Los reyes, los pastores, los ancianos, tampoco hicieron correctamente su labor. Ellos, los líderes, dejaron que las ovejas se descarriaran. Y ese es el problema de confiar en una persona, porque las personas se equivocan. El único que no se equivoca es Dios. Ahora, hablando de eso, Ezequiel 34:4 dice esto. Dios, hablando contra los malos pastores, dice, no han cuidado de las ovejas débiles, no se han ocupado de las enfermas, ni han vendado las heridas, no salieron a buscar a las descarriadas y perdidas. Aquí está hablando de las débiles, las enfermas y heridas, de las descarriadas y perdidas. Los malos pastores no se ocupan de las ovejas así. Les gustan las ovejas grandes, las bonitas, las que tienen mucha lana, que cuando las esquilen van a poder ganar bastante.
o las que son así hermositas y cuando se las coman van a vender mucha carne. Eso les interesa, pero no les interesan las golpeadas, no les interesan las heridas, las débiles, las que nadie da nada, pero a Dios sí, a Dios sí. Y si a Dios no le importaran las ovejas así, no estaríamos aquí. Porque ninguno de nosotros puede decir que se merece el amor que Dios nos ha mostrado. Dios sí. Y Dios fue a buscar a su pueblo. Los profetas por cientos, y digo cientos de años, estuvieron diciéndole al pueblo: vuelvan, vuelvan. El pastor salió a buscar a sus ovejas, pero ellos no quisieron escuchar. Y el pueblo de Israel sabía eso. Cuando los israelitas del tiempo del exilio, después del exilio, cantaban este salmo, ellos entendían eso, porque ya habían tenido que sufrir el exilio. Esos 70 años de sufrimiento, de pérdida, esos 70 años donde fueron arrebatados de su tierra, les enseñó algo a ellos. Sí teníamos que obedecer a Dios. Es lo mismo que nosotros sentimos cuando nos cae la consecuencia de algo que hicimos y dijimos: no lo hubiera hecho, mejor hubiera hecho tal cosa. Pero amigos, ahí ya solo sirve de lección. Y los israelitas entendían eso. Y ellos sabían que por desobedientes habían sido llevados cautivos. Jeremías 6:16 dice: también les he dicho, deténganse en los cruces de camino y pregunten qué camino deben seguir, y no se aparten de él, solo siguiendo el mejor camino podrán descansar. Última frase: pero ustedes se niegan a seguirlo. Y vuelvo a decir esto que ya lo he dicho varias veces en esta serie: cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. Así somos nosotros. Todos nosotros somos así. Cuando los fieles del Antiguo Testamento cantaban ese salmo que David había escrito, ellos pensaban en el cuidado fiel del buen pastor, del gran pastor, sobre su pueblo, pero también tenían conciencia de que ellos mismos habían provocado la ruina por su alejamiento de Dios. Pero, esa es la gran noticia, el gran pastor fue por ellos una vez más. Después de años de recordarles y decirles: vuelvan a mí, cumplan el pacto, finalmente tuvieron que ser castigados. Se fueron, arrasaron su tierra, se fueron a Babilonia. Y uno diría: bueno, ya estuvo, que se consiga otro rebaño porque esas ovejas no servían. Eso hubiéramos pensado nosotros. Pero ¿qué hizo el gran pastor? Fue otra vez por sus ovejas. Ezequiel 34:16 dice: Dios está hablando, y está hablando de lo que Él va a hacer cuando termine el cautiverio. Dice: buscaré, y quiero resaltar esto. Antes mandó a los profetas. Ahora dice: buscaré a mis perdidas y las traeré sanas y salvas de regreso a casa. ¿A quiénes? A mis perdidas. Vendaré a las heridas y fortaleceré a las débiles. Fueron castigados, pero allí, después del tiempo que tenía que pasar, el gran pastor fue por sus ovejas y las tomó de regreso. Nosotros sabemos, según la historia, que los israelitas llegaron cautivos, o los últimos que llegaron cautivos a Babilonia llegaron en el 586, pero en el año 539 empezaron a regresar. ¿Por qué? Porque dijeron primero ya no estaba Babilonia, eran los persas los que gobernaban ahí. Dijeron ellos: bueno, saquemos a estos de aquí
¿Para qué los tenemos aquí presos? No, que se vayan. No, ¿sabe qué pasó? Dios levantó a Ciro de Persia y Ciro conquistó Babilonia y Ciro decidió liberar a los israelitas. ¿Por ser buena gente? No. En Isaías nos damos cuenta que como 150 años antes, Isaías había profetizado que Dios levantaría a un hombre y Dios dijo su nombre, Ciro. Y él hará regresar a mi pueblo, dijo Dios. Profecía. ¿Qué estaba haciendo Dios? Yendo a traer de regreso a su pueblo, a confortar a su pueblo. Y los israelitas después del exilio sabían eso. Cuando ellos cantaban ese salmo, ellos sabían eso, porque los israelitas fieles conocían de primera mano al pastor que los restauró. Ahora, eso nos lleva a nuestro tercero y último punto, que tiene que ver con nosotros. Primero, lo que David dijo, lo que quiso decir. Segundo, lo que el pueblo de Israel sabía y conocía, relacionado con el mismo asunto. Confortará mi alma. Pero ahora nosotros tenemos una luz más clara y más amplia, porque a través de la luz de Jesús nosotros sabemos mucho más que ellos. Y ese es nuestro tercer punto. Jesús, nuestro buen pastor, que nos restaura. Vamos a Lucas 19:10. Oiga esto. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a los que están perdidos, dice esta versión. Déjeme leerle Ezequiel 34:16 que hace un momentito leímos. Dice Dios, y está hablando como 400, 500 años antes de Jesús, y dice: buscaré a mis perdidas y las traeré sanas y salvas de regreso a casa. Ahora Jesús se para ahí y dice, pues el Hijo del Hombre, está hablando de Jesús, dijo, vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. ¿Se da cuenta de eso? Es que Dios cumplió lo que prometió aquí, lo cumplió con Jesús. Porque aquí Dios habló por un profeta, pero aquí Jesús, que es Dios, el Hijo de Dios, parado en la tierra, dice, yo soy el buen pastor y he venido a buscar y a salvar a los que están perdidos. Jesús vino a cumplir eso. Y eso nosotros lo entendemos hoy. En el tiempo de David, David lo escribió desde su experiencia. Los israelitas lo cantaban desde su experiencia. Nosotros lo entendemos hoy a la luz de Cristo. Él vino a buscar y a salvar a los que habían perdido. Se habían perdido. Y Jesús dijo en Juan 10, 27 y 28, mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, porque Jesús vino a buscar y a salvar a quienes estaban muertos en sus delitos y pecados. Aquí ya no estamos hablando de ovejas perdidas, abatidas, que están ahí pataleando, esperando a que, o confiando, o con la esperanza de que no llegue un lobo y se las coma. Aquí estamos hablando de muertos. Muertos. Efesios 1 del 4 al 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Déselo fuerte al Señor. No había manera de que nosotros pudiéramos restaurar nuestra relación con Dios. No había ninguna manera. Porque nosotros estábamos muertos. Desde Adán y Eva, el pecado entró a la humanidad y todo se arruinó. Nadie puede buscar a Dios. Y eso es lo que dice Pablo en Romanos. Todos somos pecadores y somos incapaces de buscar a Dios, mucho menos de agradar a Dios. Pero Dios bajó, vino, literalmente vino a salvar
a los pecadores, usted y yo. Si usted nunca ha entregado su vida a Jesús, esta es la primera cosa que hay que hacer. Si tú que nos estás viendo a través de esta transmisión, nunca le has entregado tu vida a Jesús, es lo primero que debes hacer. Mientras no lo hagas, vas a ser de esas ovejas que están perdidas y que son incapaces de regresar. La buena noticia es que Jesús vino a esta tierra y con su vida y con su muerte, Él pagó el precio. Y Dios dio la certificación de su satisfacción cuando Jesús resucitó. Y a través de Él tú puedes volver, ser restaurado, ser confortado, como dice David, que tu alma sea confortada. Porque Jesús vino para salvar a los que estaban perdidos. Pero también Jesús vino a buscar y salvar a quienes estaban mortificados por la vergüenza de su pecado. Juan 4, 3 y 6 al 6. Dice que Jesús salió de Judea y se fue otra vez para Galilea. Y Él tenía que pasar por Samaria. Recalco esta frase, y Él tenía que pasar por Samaria. Aquí hay algo interesante. Jesús estaba en Judea, si viéramos el mapa de Israel, Judea está en el norte, en el sur, y Galilea está en el norte. Los judíos para ir a Galilea obviamente tenían que ir para allá. El problema es que aquí a la mitad estaba Samaria y los samaritanos, o mejor dicho, los judíos no querían para nada a los samaritanos, los despreciaban. Entonces los judíos, según ellos, los buenos judíos, nunca pasaban por Samaria. Lo que hacían era dar una vuelta para poder llegar a Galilea. Era más largo el camino, pero todo el mundo lo hacía. Pero Juan dice que Jesús tenía que pasar por Samaria. Y Jesús fue directo a Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Y otro detalle interesante, era cerca del mediodía. Cerca del mediodía. Nadie en su sano juicio salía al mediodía en una tierra desértica como Canaán. El calor ahí es terrible a mediodía. La gente temprano empieza sus actividades y las terminan antes del mediodía, y lo que haya que hacer después lo van a hacer más tarde, ya cuando el sol empieza a bajar, porque el calor era demasiado. Y a esa hora, la peor hora, Jesús va y se sienta junto a ese pozo. No había nadie, excepto una mujer que llegó a traer agua. ¿Por qué esa mujer llegó? Era la única, muy probablemente nadie más estaba ahí. ¿Por qué llegó ella ahí? Nosotros conocemos la historia, y si no, lea Juan 4. Pero déjeme spoilearla. Rápidamente le cuento qué pasó. Cuando esta mujer llegó, Jesús le pidió agua. Y ella al principio se sobresaltó porque los hombres no hablaban con las mujeres en esa época. Así que, aunque ella le ofreció agua y sacó agua, pero el punto no era el agua realmente. Sin duda sí tenía sed Jesús, sí, pero lo que Jesús quería era entablar una conversación. Resulta que esta mujer era una mujer que todo el mundo ahí la tenía como pecadora. O sea, equivaldría a decirle prostituta en nuestro tiempo. ¿Por qué? Lo que la historia nos dice, y eso es lo que podemos saber nosotros, es que ella había estado o había tenido antes 5 esposos. No sabemos si enviudó, si se divorció, no sabemos, no tenemos idea. Pero ella había tenido 5 esposos antes, y con el que estaba ahora viviendo no era su esposo. Eso explica por qué esta mujer llegaba a la peor hora del día al pozo donde no había nadie. Porque sin duda alguna esta mujer la juzgaban, mucha gente la juzgaba por su pasado. La señalaban y ella no quería sufrir eso. Así que prefería ir con el calor, bajo el riesgo de deshidratarse, a traer el agua, pero prefería eso a ser señalada y avergonzada constantemente, como debe haber sido su vida. Y ahí estaba Jesús. Y Jesús le dijo: si tomaras del agua que yo te doy, nunca más tendrías sed.
Y aquella mujer dijo, yo quiero porque así no vuelvo a regresar al pozo. Pero Jesús estaba hablando de agua de vida, de salvación. Ahora, ¿usted cree que Jesús se tomó la molestia de ir a Samaria donde nadie iba y sin duda alguna sus discípulos no iban contentos a salir con él ahí? ¿Usted cree que Jesús se sentó por gusto bajo ese sol candente de mediodía? ¿Usted cree que fue por gusto? Yo diría que esa era una cita divina. Esa mujer no sabía que ese día iba a transformarse su vida, que el buen pastor había ido a buscarla, la había tomado de la mano, porque sabemos después que ella se hizo creyente, la tomó de la mano y la regresó al rebaño y la restauró nuevamente. Y con eso la liberó de la vergüenza del pecado. El pecado causa vergüenza, mis amigos. Cuando nosotros hemos caído en pecado de cualquier naturaleza, el pecado causa vergüenza. No confundamos vergüenza con arrepentimiento. La vergüenza la promueve el diablo, porque la vergüenza no te lleva a ningún lado. La vergüenza solo te mata, te destruye, te duele, te afecta, sufres. El arrepentimiento que viene del Espíritu Santo es decirte, el buen pastor vino a buscarte y te quiere llevar de regreso. ¿Estás listo? Esa es la gran diferencia. Jesús vino a librarnos de la vergüenza del pecado. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Que simplemente la restauró y que ella siguió viviendo como que nada pasó? No, no funciona así. La vergüenza del pecado se quita cuando se quita el pecado, y solo hay una manera: arrepentirse, pedirle perdón a Dios y recibir el perdón de Dios. Esa es la única manera. Pero Jesús vino a buscar a aquellos que por la vergüenza del pecado estaban sufriendo. Pero sigamos adelante. Jesús vino a buscar y salvar a quienes no sabían cómo regresar al camino. Lucas 19 del 1 al 5, una historia conocida también. Jesús entró en Jericó, allí vivía Zaqueo, un hombre muy rico que era jefe de los cobradores de impuestos. Zaqueo salió a la calle para conocer a Jesús, pero no podía verlo, pues era muy bajito y había mucha gente delante de él. Entonces corrió a un lugar por donde Jesús tenía que pasar, y para poder verlo se subió a un árbol de higos. Cuando Jesús pasó por allí, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, bájate ahora mismo, porque quiero hospedarme en tu casa. Cuando Jesús hizo eso, yo me imagino a Zaqueo ahí arriba. Zaqueo, vaya que no se cayó Zaqueo. ¿Por qué? Porque Zaqueo y muchos otros que trabajaban para los romanos como recaudadores de impuestos eran la peor lacra para los judíos. Eran judíos que se encargaban de quitarles a ellos sus recursos para dárselos al opresor romano. Nadie quería a los cobradores de impuestos. Espero que no haya cobradores de impuestos hoy aquí, porque igual, ¿verdad? Pero en el caso, perdón, mal chiste, muy mal chiste. Pero en el caso de Zaqueo, no lo querían porque lo consideraban un traidor. No lo dejaban entrar en la sinagoga. O sea, su relación comunitaria con Dios estaba rota porque no lo dejaban entrar en la sinagoga. No podía participar en los eventos del templo. No lo dejaban entrar, lo consideraban apóstata. O sea, él la estaba pasando muy mal, a pesar de que era muy rico. El tipo era muy rico porque era ladrón, por cierto, pero la estaba pasando muy mal. Y muy probablemente él no sabía cómo regresar. No sabía qué hacer para volver a ser restaurado. Y les voy a decir algo, la sociedad de esa época religiosa no lo iba a restaurar. Lo que iban a hacer era destruirlo. Eso iban a hacer. Pero entonces Jesús pasa por ese lugar, levanta su vista. Ojo, no fue que Jesús
dijo, ¿qué pasa ahí arriba? Hay una persona, ¿no? Citas divinas. Jesús llegó ahí y sabía que en ese árbol iba a estar Zaqueo. Le habló por nombre y fue a su casa. Y la Biblia nos dice que Zaqueo se arrepintió de su pecado, aunque no dice literalmente que se arrepintió, pero vemos el fruto del arrepentimiento. Entonces Zaqueo fue salvado. Y es precisamente en el marco de esta historia que Jesús dijo las palabras que leímos al principio. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Amigos, hay momentos en los cuales nos hemos metido a terribles problemas y no sabemos cómo salir de ellos. No sabemos cómo salir. No sabemos cómo salir. Zaqueo estaba bajo esa circunstancia. Y Jesús llegó, el buen pastor, otra vez, y hago esto, el buen pastor fue a buscar a su oveja Zaqueo, lo tomó en sus manos, lo restauró cuando él se arrepintió, Dios lo restauró y lo trajo de regreso al rebaño. Zaqueo no sabía cómo regresar, pero el buen pastor sí sabía lo que tenía que hacer. Muchas veces nosotros estamos en un problema así, no sabemos qué hacer. Queremos salir, pero no sabemos cómo. Dios sí sabe. Y Dios llega con nosotros y quiere tomarnos para restaurarnos. Y uno más. Jesús vino a buscar y a salvar a quienes se creían descalificados. Quienes se creían descalificados. Juan 21 dice, versos 15 al 17, cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Jesús había sido crucificado y había resucitado, y unas semanas después tuvo lugar este encuentro a la orilla del mar de Galilea o del lago de Galilea. Cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Esa pregunta es interesante, porque cuando Jesús estaba con sus discípulos después de la cena, de instaurar la Santa Cena, Jesús les dijo a sus discípulos, hoy todos ustedes van a salir huyendo, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y Pedro dijo, no será así, Señor. Todos se van a ir, pero yo no. Y Jesús le dijo, Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado que tu fe no falte. No le dijo, Pedro, el diablo te está pidiendo, pero yo le dije al diablo, no. El diablo ha pedido permiso para zarandearte, pero lo que yo he pedido es que tu fe no falte. Y cuando regreses, fortalece a tus hermanos. ¿Qué le está diciendo? Pedro, te vas a ir, como todos. Pero ¿sabes qué? Yo te voy a encontrar y yo te voy a traer de regreso. Pedro no lo entendió. Cuando fueron a arrestar a Jesús, dice la Biblia que Pedro sacó una espada y le cortó una oreja a un hombre. Realmente no tuvo pulso porque lo que quería sin duda era matarlo. Solo le cortó la oreja y Jesús sanó a aquel hombre. Después de eso salió huyendo Pedro y más tarde llegó al patio donde estaba Jesús, la casa del sumo sacerdote. Entró ahí, se hizo pasar se metió ahí sin que nadie se diera cuenta. Pero de repente alguien lo vio y le dijo, tú te pareces a uno que andaba con el maestro. Y todo el mundo volteó a ver. Y él dijo, no lo conozco. Antes de eso, se me pasó este detalle. Jesús le dijo a Pedro, hoy antes que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Aquel hombre que le dijo a Jesús, yo te amo tanto que voy a dar mi vida por ti, Jesús le dijo, hoy me vas a negar 3 veces. Después de eso, en el patio de ese lugar, primera vez, ¿tú estabas con ellos? No, yo no lo conozco, una. Después alguien más se acercó y dijo, este habla como Galileo, de plano que es uno de sus seguidores. No, jamás lo he visto. 2.
Después alguien se acercó, no sé si estoy cambiando el orden, pero la idea es que alguien lo reconoció. Y esa última vez Pedro agregó juramentos, malas palabras, y dijo, no lo conozco, 3 veces. Entonces dice la Biblia que Jesús volteó a ver y vio a Pedro, y Pedro vio a Jesús y entendió que lo que Jesús le había dicho se cumplió. ¿Cómo se hubiera sentido usted? Si usted dice, no, yo no me voy, yo soy el último, y a la hora de la hora usted es el primero en irse. ¿Cómo se sentiría usted después? ¿Cómo se sintió Pedro después de haber hecho eso? Lucas nos da un detalle. Dice que llorando amargamente se fue. Llorando amargamente. No tenemos ni idea del dolor que sintió. Y después se encuentra con Jesús. Y es lo que pasa. Jesús le dijo, Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? ¿Por qué 3 veces? Fueron 3 veces. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3. ¿Cuántas veces Jesús le pregunta a Pedro? 3. Es como que le dijera, Pedro, estamos a mano, no hay problema. Déjeme, lo digo de esa forma. Le contestó versículo 17, Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Ahora, seamos sinceros, si alguien lo traiciona a usted, ¿cómo actúa? Espérate que me venga a pedir algo. Ya va a venir, espérate que venga. No, cuando Lalo me pida, ya va a ver. Si a mí me dolió, le va a ir peor. ¿O no? No, pastor, yo no soy así. Qué bueno, porque yo creo que sí. Esa es la naturaleza humana. Y probablemente Pedro estaba pensando en esos términos también con Jesús. Pero Jesús no actuó así. ¿Por qué? Porque el buen pastor vino a buscar a sus ovejas, aquellas ovejas que pensaron que ya no tenían futuro, que estaban descalificadas totalmente. Vino a tomar a su oveja, la llevó de nuevo al rebaño y en este caso, no solo la devolvió al rebaño, la puso en un lugar más alto. Quien predicó el primer mensaje cristiano, sermón cristiano, fue Pedro. Y 3,000 personas se convirtieron en esa ocasión. Pedro fue el apóstol Pedro. Pero Pedro no merecía eso. Pero el buen pastor restauró a Pedro y lo puso en el lugar donde el buen pastor quería usarlo. Eso es lo mismo para ti y para mí, queridos hermanos. A veces nosotros hemos fallado, hemos recibido algo de Dios y lo desperdiciamos. O traicionamos al Señor y nosotros mismos nos descalificamos y el diablo nos ayuda, porque el diablo va y dice, no viejo, ya la regaste, aquí ya estuvo, aquí ya, mira, a vos te va a ir como Saúl, nada que ver. Y nosotros decimos sí. Y mientras más lo escuchamos, más lejos estamos. Pero el buen pastor llega, nos toma y nos trae de regreso. ¿Por qué? Porque Él confortará mi alma. Si ese es tu caso, te tengo buenas noticias. Dios es un Dios de oportunidades. Y cierro con esto. Jesús vino a buscarte y salvarte a ti. A eso vino Jesús. 1 Pedro 2, 24 al 25. Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido para que ustedes y yo fueran sanados.
Pues ustedes andaban antes como ovejas extraviadas, pero ahora han vuelto a Cristo, que los cuida como un pastor y vela por ustedes. Porque para eso vino Jesús. Nos descarriamos como ovejas, pero el pastor fue, nos encontró y nos ha traído de regreso. Tal vez es algo que tú no has experimentado. Tal vez tú sientes que no lo has vivido. Tal vez hay algo en tu pasado que te causa vergüenza y no permites que Dios limpie tu corazón de eso. Te tengo buenas noticias. El buen pastor vino por ti y Él puede limpiar esa vergüenza. Tal vez nunca has entregado tu vida a Jesús. Yo se lo dije antes, y es lo primero y lo primordial. El buen pastor vino para salvarte a ti y darte vida eterna. O tal vez no sabes cómo regresar. Tal vez has enredado tu vida de una manera que no sabes ni cómo regresar. Pero la buena noticia es esta: el buen pastor llega donde estás, te toma y Él sí sabe regresar. Él te toma y Él te lleva de regreso y te pone en el lugar que te corresponde en su rebaño. Porque para eso vino Jesús, el buen pastor, para buscar y salvar lo que se había perdido. Quiero pedirte que te pongas en pie, por favor. Me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro buen pastor. Gracias, Jesús, porque hoy nosotros vemos con otros ojos ese salmo hermoso que David escribió.
Hoy vemos con amplitud y con más conocimiento lo que tú viniste a hacer, Jesús. Gracias, porque tú viniste a buscar a las ovejas. Tú bajaste a donde nosotros estábamos. Tú estuviste en medio de la miseria humana. ¿Para qué? Para encontrarnos y salvar a los que estaban perdidos. Gracias, Jesús. Gracias, porque hoy entendemos, Señor, que tú confortas nuestra alma. Entendemos que tú nos traes de regreso y restauras nuestra alma. Que ese ha sido tu plan, Señor. Desde el principio, cuando todo se rompió allá en el jardín del Edén, tú allí dijiste lo que ibas a hacer. Cuando le dijiste a la mujer que el enemigo, el diablo, sería derrotado. ¿Por qué? Porque aquellos que habían salido y se habían perdido serían restaurados. Gracias, gracias, Jesús. Quiero pedirte, tú que estás acá con nosotros o nos estás viendo a través de esta transmisión, que le permitas al Espíritu Santo mostrarte cuál es tu lugar en el rebaño. ¿Estás dentro del rebaño o no estás? Y no estoy hablando de un lugar físico, no estoy hablando de una posición que te da cierto reconocimiento de otros. Estoy hablando de cómo estás dentro del rebaño. ¿Estás adentro o estás afuera? Puede ser que tú seas de esos que está siendo carcomido por la vergüenza del pecado que cometiste antes. Y el diablo se encarga cada día de recordártelo y no te deja en paz. Y no se va a ir hasta que tú tomes una decisión. Regresa al buen pastor. Tú debes regresar. El buen pastor llegó hasta donde estás, pero tú debes regresar. Tú debes arrepentirte de ese pecado. Y dice la Biblia que si nosotros confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En otras palabras, Él te tomará en sus manos como buen pastor, te va a limpiar totalmente y te va a poner en el lugar que Él tiene preparado para ti. O tal vez tú eres de los que no saben cómo regresar. Ya embrollaste tanto tu vida que no tienes ni idea de cómo salir de ahí. Está hecho un nudo ciego eso y tú no tienes idea de qué hacer. La buena noticia es esta: Jesús sí sabe, porque Jesús vino a buscarte a ti, a salvarte a ti. Nuevamente el primer paso es aceptar que Él te tome en sus brazos a través de arrepentirte de ese pecado y dejar que Él limpie tu corazón, que limpie tu alma y que te traiga de regreso al redil de sus ovejas. O tal vez tú eres aquel que se siente descalificado. Otros te descalificaron, otros te dijeron: tú no sirves para nada, te vas de aquí, no te queremos volver a ver. Tal vez fue alguien muy cercano quien te trató de esa manera y tú piensas que Dios te trata igual y no es cierto. Tal vez tú eres esa ovejita que está con las patitas para arriba tratando de darse vuelta pero no puede y sufres por eso. La buena noticia es que el buen pastor dio su vida por las ovejas, por esos errores, por esos pecados que nosotros cometemos, por eso murió. Y Él llega donde tú estás y te toma, y tú necesitas aceptar que Él te traiga de regreso. Deja que Él te limpie y te sane. Y deja que Él te ponga en el lugar que te corresponde para usarte de acuerdo a su propósito y para su gloria. Porque para eso vino Jesús. Para salvar, para buscar y salvar a los que estaban perdidos. Jesús, gracias. Te damos gracias por tu amor. Gracias te damos, Señor. Porque tú dejaste todo para venir a buscarnos. Gracias, Señor, porque tú lo prometiste. Cuando el profeta Ezequiel dijo: y yo voy a buscar a mis perdidas. Jesús, gracias, porque tú viniste literalmente a buscarnos a nosotros. Gracias. Ayúdanos a ser ovejas
tuyas, que caminan contigo y que te honran a ti. Ayúdanos, Señor, a regresar. Gracias porque tú estás aquí para tomarnos. Ayúdanos a nosotros a regresar. Espíritu Santo, te pido que nos hables. Puede ser que hay algún área en nuestra vida que necesita ser restaurada, donde necesitamos que tú confortes nuestra alma. Tal vez ha estado ahí o la hemos escondido, pero Señor, tú permites que hoy eso salga a luz, no para destruirnos, no para avergonzarnos, sino para librarnos, para limpiarnos de una vez por todas. Deja que el Espíritu Santo te hable. Espíritu Santo, hoy y estos días que vienen, te pedimos que nos hables y también te pedimos que nos permitas escucharte y recibir lo que tú nos digas para ser libres en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor y por tu cuidado, buen Dios. Señor, salimos de este lugar agradecidos por tu palabra, agradecidos porque tenemos más claro lo que tú haces por nosotros. Queremos también, Señor, agradecerte por tu cuidado durante estos días. Gracias, Dios. Y queremos darte de lo que tú nos das. Traemos al alfolí las ofrendas que son el resultado del trabajo que tú nos das, del esfuerzo que hacemos, Señor. Te pedimos que tú bendigas cada esfuerzo, cada familia, Señor, y que tú proveas para las necesidades nuestras y que nosotros también podamos honrarte a través de lo que tú nos das. Bendito Dios, salimos agradecidos, confiados, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros y nunca nos dejarás. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Queridos amigos, que el Señor les bendiga, que la gracia de Dios esté sobre ustedes. Nos vemos el próximo domingo. Bendiciones.